conozco poquito, pero te conozco personalmente. Tuvimos la ocasión de vernos en Madrid y la verdad te veo una persona súper optimista, una persona llena de energía, una persona que transmites, una persona llena de vitalidad. Y yo creo que eso también, aparte de que vaya con tu persona, te lo ha dado esta situación, ¿no? que has sufrido, ¿no? Y bueno, desde luego. Lo importante es luchar por ellos que están ahí. El de 14 años ahora tienes ahí la edad complicada, pero bueno. Lo que pasa es que es un niño sensato, es un niño súper empático, es un niño que se preocupa, realmente se preocupa no solo por los demás, desde luego se preocupa por ser una buena persona, o sea que ahí también he tenido suerte. Yo creo que en general, quitando este episodio, soy una persona con bastante suerte. Yo hombre, no quiere decir que de la vida no haya que luchar, pero yo creo que aparte de la lucha que uno tiene es la actitud ante la lucha, y yo creo que también es eso, el que naces con una pequeña estrella y decir, bueno, vas a tener suerte. Y yo pues creo que sí, que soy una persona con mucha suerte, la verdad. Bueno, también la suerte se busca, se encuentra, pero otras veces hay que trabajarla, ¿no? Pero bueno, eso es una humilde opinión mío. Oye, como cambiando el tema radicalmente, ¿cómo te adaptaste tú a un país con una lengua tan distinta a la española y con unas costumbres, me imagino que muy distintas, ¿no? Sí te adaptaste bien porque tus hijos ya han nacido allí, con lo cual ya son suecos, pero en tu caso ¿te has adaptado bien? Bueno, pues realmente la historia es que cuando uno llega, nosotros somos como importados de élite para el país. Entonces, Suecia, en este tipo de trabajos, no te pide en absoluto el requisito de hablar sueco. Yo cuando llegué aquí decidí de manera voluntaria estudiar un curso que se llama Svenska för invandrare, que es sueco para inmigrantes, pero realmente la lengua que se maneja para postdoctorales es el inglés. Luego es verdad que cuando uno ya decide establecerse, y como en todos los países donde se hable otro idioma, la forma de integrarse es a través de la lengua. Entonces uno tiene que desarrollar esas habilidades, pese a que no las tenga y le pille ya de muy mayor, y efectivamente pues uno empieza a endurecer la faceta de aprender otro idioma. Las costumbres. Suecia es un país, realmente, después de 15 años, creo que tengo el derecho casi de decir cómo es Suecia. Suecia es un país de contrastes. La imagen que nosotros tenemos de Suecia, de un país súper liberal, es una imagen que es un mito. Realmente Suecia está controlada por miles y miles de reglas, y lo único que son mucho más liberales que nosotros es en la actitud que tienen contra el desnudo. Ellos se cambian, pasean, pero realmente están bastante más reprimidos en el resto que nosotros. Es una cuestión, es interesantísimo, porque es un país súper costumbrista, que uno no se espera que sean tan patrióticos y tan costumbristas. Aquí nadie se extraña de que de repente es el cumpleaños de la reina o de la princesa y pone la bandera sueca en todos los sitios, en las casas, en los autobuses, mientras que en España quizá todavía tenemos un poco del sentimiento posfranquista de que parece que si uno pone la bandera de su país, le van a tachar como un fascista. Aquí no tienen ningún problema, ellos defienden a su equipo nacional, se unen, siguen haciendo todas sus tradiciones, como las fiestas de lo que llaman mitad de verano, que lo hacen en junio cuando todavía estamos pelándonos de frío normalmente, pero lo llaman mitad de verano, y lo celebran todo, cantan, bailan, dan saltos como ranas alrededor de un tipo de palo, ¿no?, que imita la fertilidad de las tierras, ¿no?, como si fuera casi un elemento fálico realmente, pero es eso, para fertilidad de las tierras. Y bueno, pues ellos son súper costumbristas. A mí la verdad es que es un país que me gusta mucho, un país que funciona muy bien, que tiene un estado del bienestar tremendo, que por otro lado, y esto siempre lo digo, dentro del estado del bienestar, pues la seguridad social, por ejemplo, es con copago. Ahora que en España se ha venido discutiendo tanto el tema del copago, aquí en Suecia existe, y bueno, pues todo tiene sus beneficios y sus desventajas. La ventaja claramente es que ayuda a que urgencias que son
tonterías, pues la gente no vaya, claro, que tiene que pagar a lo mejor 40 euros por asistir a urgencia. Y eso lo puede hacer a través de un sistema que es por llamadas de teléfono, el ambulatorio. También he de decir que evidentemente es una ventaja, pero por otro lado, yo creo, y siempre lo digo, que debemos estar orgullosos en España de nuestra sanidad pública, porque le dedican muchísimo más tiempo y más medios a los pacientes que lo dedican aquí. Aquí los recortes se hacen bastante en sanidad, los médicos, la sociedad de médicos no forma tantos médicos o a más de los que puedan absorber, y lo que hacen es importar muchísimos médicos del exterior, y yo creo que la sanidad es bastante mejor la nuestra. La educación, por ejemplo, pues es otro ejemplo que es absolutamente pública, no hay ningún colegio privado, cada niño tiene derecho a ser subvencionado por el Estado, evidentemente para poder sobrellevar esta carga. El Estado lo que hace es poner tasas muy altas, pero yo, que pago muchísimas tasas, sabiendo que me van a revertir, pues las pago contentos. Claro. La verdad, en eso sí que nos diferenciamos. Casos de corrupción aquí se ven ninguno, prácticamente, no se oye nunca ningún caso de corrupción en política. O sea, sabe uno que las tasas que uno está invirtiendo en el Estado le revierten tarde o temprano, ¿no? Véase en el caso de los niños, por ejemplo. Aquí el Estado todos los meses nos paga un dinero por los niños, aparte de tener dentistas gratuitos, la sanidad gratuita para los niños, el copago no se aplica para los niños, no se pagan libros, no se pagan colegios, no se paga nada. Entonces, bueno, uno paga las tasas, paga los impuestos feliz, la verdad. Claro, pero porque realmente el ciudadano ve que lo recibe, que es lo que muchas veces efectivamente hemos dicho, ¿no? Aquí en México no es todo lo contrario. El ciudadano mexicano o el inmigrante que está aquí intenta no pagar tasas porque no las ve revertida en beneficios a la comunidad, a la sociedad, y entonces son un poquito más reacios en pagar impuestos, ¿no? La verdad que siempre, para todos los que vivimos en el exterior, o por lo menos yo hablo en primera persona, siempre Suecia ha sido, pues eso lo que tú decías, que me dejas un poco el mito un poco ahí chafado, ¿no? De esa libertad, de esa de esa libertad principalmente. Acuérdate, claro, lo que tú dices tiene relación. Acuérdate de esas películas de Alfredo Landa, ¿no? De cuando llegaban las suecas a España con esos bikinis maravillosos, que los españoles hace muchos años se ponían como locos viendo esas rubias espectaculares. Claro, pero es un poco lo que tú dices, no tienen esa vergüenza al desnudo o a enseñar su cuerpo, pero después son muy clasistas o muy conservadores en su forma. Son conservadores en muchas cosas. Es un país, bueno, mira, Suecia es el ejemplo de recepción del mayor número de refugiados políticos, ¿no? Ellos han cogido más de 120 y tantos mil refugiados el año pasado con el tema de Siria, pero por otro lado, pues hombre, también ellos ponen sus reglas, ¿no? Los acogen, pero les ponen, pues, por ejemplo, el filtro de la lengua. Tienen que pasar, quiero decir, ser emigrante, y tú lo sabes, no es fácil. O sea, es muy difícil dejar tu tierra, dejar tus raíces, tu cultura, tu lengua, e irte a un país. Y yo, insisto, yo soy una emigrante de élite. O sea, tú tienes que darte cuenta que todo el coste de mi educación ha sido en España. Y de repente, un doctor, con todo lo que eso supone para un país en formación, coge y se va a otro a hacerle, claro. Entonces ellos te reciben con los brazos abiertos, claro, es decir, yo no les he costado nada y les estoy produciendo todos los beneficios de mi educación que se ha grabado en España, con lo cual en ese caso, y aún así no te creas que es tan fácil, quiero decir, verdad que uno puede ir ascendiendo, pero llega un momento en donde sabe uno que no va a poder pasar de ahí, porque el resto de ahí para arriba es para Suecia. Pero esto pasa en todos los sitios, no es una cuestión de Suecia. Fíjate, tomando ese tema de lo que tú haces, es muy interesante. Bueno, primero tú eres, como decíamos, doctora en químicas y especialista en investigación. Entre otras cosas, perteneces a la Asociación de Investigadores Españoles ahí en Suecia, ¿no? Que eso también es como wow. ¿Cuál es tu labor que has hecho? ¿O qué es lo que haces para combatir o intentar investigar contra el cáncer, esta maldita enfermedad que bueno, pues es, como sabemos?
Pues mira, yo estuve, desde que empecé mi doctorado estuvimos investigando en fármacos que pudieran parar el desarrollo tumoral. Ahí estábamos buscando un compuesto que podía competir con ciertas sustancias que tenemos en el organismo para bloquear la división de las células de manera incontrolada. Y hicimos un ensayo clínico pequeñito en ratones y donde vimos que, pues que parecía funcionar. Realmente no era un cáncer maligno, era más bien un papiloma, pero el desarrollo el desarrollo tumoral o el crecimiento tumoral se paraba. De ahí no seguí con esta investigación y me vine a Suecia a hacer algo que la verdad era interesantísimo en el momento, que era el silenciamiento genético. Y sé que te vas a quedar, ¿qué es silenciamiento genético? Bueno, pues lo que hacemos es buscar dentro de la secuencia donde está nuestra información genética, intentar silenciar zonas del genoma, que es donde está la información que nos define y que nos forma, para ver qué función tienen esos genes que se convierten posteriormente en proteínas, qué función tienen dentro de un organismo. Entonces yo estudiaba esto en linfoma de manto celular. Y fíjate si el campo era innovador aquí en Suecia, que estaba dentro en un grupo, por supuesto, de lo que llamaban RNA de interferencia, donde yo conocí personalmente a uno de los premios Nobel. Yo estuve bailando en un congreso con él, porque este campo era absolutamente innovador. Yo empecé a trabajar cuando prácticamente nadie trabajaba en silenciamiento celular en España. Yo trabajaba aquí en Suecia y la verdad que me dio muchísimos dolores de cabeza, porque era muy difícil hacer silenciamiento celular en aquel momento en células de cáncer de sangre, que es lo que yo trabajaba en linfomas. Y la verdad que conseguimos un trabajo bonito, pero me cansé. Yo la verdad que desafortunadamente soy un culo de mal asiento. Me entró un poco dentro de mi ambición profesional, veía que no avanzaba a la misma velocidad que los suecos y me frustré. Entonces cogí y me fui a la privada a seguir haciendo este tipo de investigación en otras, no solo en cáncer, en otras patologías, utilizando sistemas de líneas celulares para ver cómo anticuerpos que nosotros diseñábamos, el anticuerpo es un sistema de defensa, tenemos nosotros anticuerpos naturales, pero se pueden hacer de manera artificial y a esto se les llama anticuerpos recombinantes, y estos anticuerpos se pueden utilizar de terapia para otro tipo de enfermedades. Entonces me fui a trabajar allí como científico, lo que llaman mayor, senior, y de ahí cuando ya vi que la situación, la compañía tuvo que recortar personal porque se quedó sin presupuestos, entonces yo era de las últimas en entrar y tienen que aplicar una serie de normas y me tocó volver a Suecia y ya de ahí cambié un poco de tercio, pero no del todo. Cambié de tercio a trabajar en coordinación científica. Entonces ahora lo que hago, no solo dentro de la sociedad que te he mencionado, de científicos españoles en Suecia, sino también en la Universidad de Lund, lo que trabajo es en coordinación entre los biobancos, que los biobancos que son, pues son sitios donde se almacenan muestras. Pueden ser muestras de todo tipo, pero principalmente yo trabajo con muestras humanas. Véase, por ejemplo, sangre, saliva, tumores, esperma, cualquier cosa que sea colecciones de muestras humanas, es en lo que trabajo. Y lo que hago es coordinar la relación entre los biobancos, con los científicos, con las plataformas de análisis, donde se hacen todos estos estudios sobre DNA, sobre proteínas. Entonces, trabajo en eso y trabajo en un programa nacional de innovación dentro de Lund, de la Universidad de Lund. Con los biobancos, pues intentamos solucionar consultas que tengan los investigadores desde consultas éticas hasta consultas de calidad de muestras, hasta dónde pueden encontrar colecciones de muestras, intentar fomentar el uso de estas muestras, porque desafortunadamente, y aunque te parezca increíble, yo sé que te va a parecer increíble, la gente no quiere compartir dentro del mundo científico. Tener muestras, colecciones, es un poder tremendo. Y entonces a veces hay y como está el sistema establecido, uno tiene que publicar para seguir siendo investigador. Entonces si comparte, puede ser que el otro publique antes y entonces no te den la financiación, con lo cual hay una competición bastante intensa y la mayoría de los casos no muy justa, pero es así como es el sistema. Entonces, lo que intentamos es fomentar las colaboraciones también entre científicos y, por otro lado, dentro de los programas de innovación, lo que hacemos es actuar como un filtro entre el Estado y los científicos para captar programas estratégicos que puedan cambiar el sistema para que al paciente le revierta un beneficio en el
más corto periodo de tiempo posible. Es decir, intentamos hacer desarrollos de bases de datos de manera que los patólogos puedan conectar con los patólogos, los que ven muestras de tumores, puedan conectar con el banco de muestras, con los ambulatorios, con toda la información, de manera que cada paciente pueda tener un trato, lo que llaman medicina personalizada, y en el más corto periodo de tiempo tenga un tratamiento que se le adecue a su enfermedad. O sea que trabajo en un montón de coordinación. Sí, no, es impresionante, me dejas acongojado con lo que haces. Oye, mira, vamos a hacer un pequeño corte. Estamos hablando con Eva Ortega Paino, estamos en directo aquí en Fundación Casa de España, en la radio, en tu radio, Españoleando, y hablando con una investigadora española que también es emigrante. Volvemos en unos segundos.